Ya estamos de regreso en Iquique al Día, en Iquique Televisión, y vamos a conversar de deportes, precisamente con el subsecretario de Deportes, Andrés Otero Klein, quien estuvo de visita esta semana en nuestra ciudad. Hola, un gran abrazo a todos acá en la Tierra de Campeones. Cuéntenos un poquito cómo ha sido el trabajo en pandemia del ministerio y el deporte, ¿cierto? Me imagino bastante complejo, complicado, con la gente confinada, los deportistas queriendo salir, ¿cierto?, a hacer sus actividades. Cuéntenos un poquito cómo ha sido sobrellevar esto ya por más de un año. Eso último es lo más duro de esto, que ha sido más de un año, casi no nos hemos dado cuenta, pero ya es mucho tiempo donde hemos tenido, como todas las actividades, hemos tenido que reinventarnos y ver de qué manera seguimos adelante con el deporte en una situación que no era conocida para nadie. En ese contexto, lo primero es separar el deporte de alta competencia, el deporte de alto rendimiento e incluso el deporte profesional del deporte de la ciudadanía, el deporte que es tan importante para la salud, para el bienestar y para todo lo que significa el bienestar corporal. Y en ese sentido, el deporte, nosotros hemos hecho como Ministerio del Deporte varias cosas. Primero, el programa Entrena en Casa, que ha sido un verdadero éxito y que llegó para quedarse más allá de cuando termine la pandemia, porque a través de videos, de cápsulas, de los deportistas de alto rendimiento, de profesores y también de clases en vivo, hemos mantenido a la población activa en la casa, aprovechando el pequeño espacio, porque aquí también hay que hablar de que hay distintas realidades, no todos tienen grandes casas o grandes patios, sino que algunos también tienen espacios muy reducidos, pero aprovechando el reducido espacio, nosotros a través de estas clases hacemos que la gente se mueva. Y también todo lo que significa los aforos en el plan paso a paso, tanto en fase 2, fase 3, fase 4, la fase 1 obviamente no porque es cuarentena, y la banda Elige Vivir Sano, que la hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del programa Elige Vivir Sano, donde en las mañanas se tienen horas para que la gente de manera individual pueda hacer deporte. Eso Eso en nos ha el llamado ámbito. la atención, disculpe, subsecretario, la cantidad de personas, digamos, que utilizan esta franja horaria matinal. Nosotros hemos sido testigos, bueno, y también hemos practicado un poco de deporte muy temprano. Aquí, digamos, la gente también puede ir a pescar, entonces hemos visto a muchas personas con todo su atuendo ahí pescando y de repente les va bastante bien, digamos, llevan comida para el almuerzo, ¿eh? Pescado fresco. ¿Cómo ha sido a nivel nacional la respuesta de la ciudadanía? Espectacular. De hecho, bueno, al llegar aquí, que el Ceremi Felipe Pérez me dijo, vamos a la avenida Arturo Prat a ver cómo está la gente haciendo deporte y impresionante. Yo quedé impactado con la cantidad de gente, con la cantidad de niños también, niños que necesitan no solamente hacer deporte, hacer ejercicio, sino que jugar, que es algo tan propio de los niños y estar al aire libre. Una respuesta notable de los iquiqueños y las iquiqueñas y la verdad es que nosotros esperamos que esto sea uno de los legados positivos de la pandemia, para Uh no -huh. llevar todo a lo negativo, las cosas malas que ha traído esta pandemia, sino que ojalá que después de esto, que los meses de encierro nos hayan hecho una necesidad de salir a la calle, de salir a disfrutar el aire libre y, ¿por qué no?, de hacer deporte, porque la respuesta en todo Chile a esta banda ha sido realmente espectacular. Mucho mejor de lo que esperábamos. Vemos que por ejemplo, no sé, en Santiago, pero los cerros se llenan de gente que va a bajar a los Sí. cerros. Yo hoy día la playa Cabanche, la playa Brava, por donde pasé, las vi llenas, y eso sin lugar a dudas es una muy buena noticia. Sí, también ha habido, digamos, alguna crítica en los sectores que no son costeros, ¿cierto? Tenemos bastantes poblaciones nosotros por el lado del Farellón costero, más cercano al cerro, digamos. ¿Hay posibilidad o se estudia generar nuevos espacios que queden más cerca de las personas que viven en esos barrios? Sí, sin lugar a dudas. O sea, acá hubo una muy buena gestión del Ceremi Felipe Pérez que logró que se cerrara la avenida Arturo Prat en estas horas de franja Ligiversano en un tema que nosotros también estamos trabajando en todo el país, que es quitar, en el buen sentido de la palabra, un poco de espacio a los automovilistas para poder ganarlo para las personas, Uh -huh. para que las personas puedan caminar, puedan trotar, puedan hacer bicicleta. Y obviamente esto no solamente en el borde costero, sino que ojalá en todas partes. Evidentemente es un proceso a largo plazo, no al corto plazo, porque hoy día la gente tiene una costumbre de andar en auto, porque el transporte público muchas veces no da abasto,
y no se pueden llegar y cortar calles como nos gustaría, pero es un trabajo que estamos haciendo intersectorial con distintos ministerios, y a nivel local ya por lo menos se logró con la avenida Arturo Prat, pero sin lugar a dudas se puede hacer con muchas otras. Sí, un aspecto importante que usted también señalaba, ¿cierto?, al comienzo de la entrevista, son los deportistas de alto rendimiento. Sabemos que algunos de ellos han tenido bastantes dificultades. Vimos por ahí a una nadadora, ¿cierto?, que es campeona mundial, entiendo que estaba metiéndose en un basurero con hielo, digamos, para poder, ¿cierto?, mantener su training, su entrenamiento, y después incluso fue a Nueva York, entiendo, a hacer una de sus travesías. Bueno, para cada uno de ellos me imagino ha sido todo un tema. ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Han logrado mantener su actividad, digamos, su capacidad, ¿cierto?, aeróbica, los distintos deportistas, o ha habido problemas también ahí? No, ha habido problemas, y hay que ser bien franco en esto, ha sido muy difícil. Para que la gente sepa, el universo de deportistas de alto rendimiento en Chile es superior a los 8.000 deportistas. Y evidentemente no hay espacio para todos, porque no podemos olvidar, acá lo principal es que estamos en pandemia y que lo más importante es cuidar la salud no solamente propia, sino que la salud de todos, porque esto incide. O sea, si yo salgo a la calle y me contagio, estoy incidiendo a todo mi entorno. Entonces, ha sido muy difícil, pero no hemos claudicado en el esfuerzo, y en ese sentido, y liderado por la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, hemos logrado que a través de un criterio, que es el criterio olímpico, es decir, sabiendo que tenemos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio a la vuelta de la esquina, todo aquel deportista que está o clasificado a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, o en vías de clasificar, es decir, que tenga alguna competencia, que tenga ranking o todo, a todos ellos se les dieron permisos para que puedan entrenar en zonas de cuarentena, en cualquier instancia, sin ningún problema, con protocolos muy estrictos. Ellos hacen test PCR toda la semana, en recintos que están sanitizados, no son cualquier recinto, sino que son recintos especializados, y así hemos logrado tener cerca de 2.000 permisos para que varios deportistas entrenen. Claro, usted me mencionaba el caso de Bárbara Hernández, pero eso fue más bien una anécdota, porque ella, como es nadadora de aguas gélidas, ese entrenamiento ella lo suele hacer porque tiene que acostumbrar el cuerpo al frío. Lo que pasa es que lo interpretaron como que ella no podía entrenar, pero ella desde el principio ha entrenado, ella nunca ha dejado de entrenar, entrena de hecho en el Centro Acuático del Estadio Nacional en Santiago. Y también muchas veces hemos gestionado con la Municipalidad de los Andes, y ella entrena en una laguna en el centro de esquí Portillo. No sé cómo lo hace, yo me muero de frío, pero bueno, ella lo hace. Y también por otro lado, y es bueno decirlo, está el caso del fútbol profesional, que ahí estamos hablando ya de una industria que, además del deporte propiamente tal, que el fútbol genera una cantidad de empleos muy grande, mueve la economía, y ha tenido también un camino paralelo donde las 3 divisiones, la primera división A, la primera división B, la segunda división, y también el fútbol femenino han tenido sus permisos para que se desarrolle la competencia y los entrenamientos en todas las fases del plan paso a paso. Sí, estamos viendo ya que en Europa se anuncia, ¿cierto?, para fines de este mes incluso, el retorno del público a los estadios de fútbol. Ellos, digamos, están adelantados respecto de nosotros en términos de que la pandemia lleva más tiempo, pero con la vacuna están más o menos parecidos. No sé si acá se está estudiando también con un aforo limitado, ¿cierto?, que la gente pueda volver a los estadios. Sí, tenemos protocolos ya hechos. De hecho, estos protocolos los empezamos a preparar cuando estábamos en un buen momento, entre comillas, de la pandemia, por ahí por octubre, noviembre, cuando gran parte del país estaba en fase 3, muchos en fase 4 también, y estábamos viendo protocolos reducidos, por supuesto, con 25% del aforo, los cuales obviamente quedaron congelados porque coincidió que el campeonato terminó cuando empezó la segunda ola, que es la que estamos viviendo hoy día. Claro. Empezando a la baja, pero todavía una segunda ola de la cual hay que tener mucho cuidado. Pero los protocolos están, y evidentemente la vacunación es un elemento agregado donde Chile además está en una posición muy privilegiada respecto a la vacunación, pero aún todavía tratando de llegar a la famosa inmunidad de rebaño, que se espera por un par de meses más, y eso va a ayudar a que obviamente se pueda volver a estudiar el tema de los protocolos de retorno de público a los estadios con aforo reducido, y por qué no decirlo, de manera progresiva ir aumentando a medida que tengamos más vacunados y la pandemia pueda ir a la baja, que es lo que todos esperamos. A propósito de eso, ¿cierto? Nosotros clamábamos por tener un estadio, ¿cierto?, nuevo, nos costó muchos años. Finalmente el estadio, ¿cierto?, se entregó el año pasado, justo cuando comenzó la pandemia. Algunos lo han podido disfrutar y un par de partidos solamente, después se
se tuvo que, cierto, cerrar, ha servido también para el tema de tener ahí enfermos, digamos, cierto, de COVID. Pero bueno, tenemos el estadio ya, en algún minuto podremos volver a él, pero también tenemos necesidades de otro tipo de infraestructura deportiva. ¿Qué es lo que se viene para la región? No de la envergadura del estadio, pero sí importante ante todos los déficits que tenemos. Sí, ahí hay dos cosas que me gustaría comentar. La primera es que, bueno, estuve presente en Alto Hospicio en la entrega de un terreno a la Asociación Canadela para que pueda desarrollar su liga. Esto es, estamos saldando una deuda histórica porque el año 2014, y ustedes lo saben muy bien, hubo un gran terremoto acá que dejó a muchas personas damnificadas y de manera muy solidaria y muy altruista la Asociación Canadela cedió los terrenos pertenecientes al IND, pero donde desarrollaban su deporte para que familias pudieran generar ahí sus campamentos y pudieran vivir. Hoy día eso ya es una realidad, o sea, la gente vive ahí, por lo tanto Canadela se quedó sin espacio para desarrollar su actividad. Y entonces lo que nosotros hicimos es un trabajo con el Ministerio de Bienes Nacionales y de Vivienda para que la Liga, la Asociación Canadela, pudiera recuperar un terreno, y hoy día se lo entregamos, que es el terreno cerca de la cárcel en Alto Hospicio, donde se va a construir un complejo espectacular, donde el gobierno regional va a invertir más de 1.500 millones de pesos para tener una cancha de pasto sintético, galerías, camarines, oficinas también, para que ahí formen una verdadera sede social. Y en paralelo, además, trabajando con el Ministerio de Vivienda, estamos urbanizando, trabajando para que se pueda, urbanizar y dignificar el campamento donde antiguamente funcionaba la Asociación Canadela. Por lo tanto, es una especie de win-win. Se van a poder hacer unas verdaderas casas, viviendas de verdad en el sector de Canadela, donde antiguamente estaba la liga, y además se va a construir un complejo deportivo de lujo. Y por otra parte, ya está subida la licitación para la construcción del Centro Elige Vivir Sano en Bajo Molle. El Centro Elige Vivir Sano son unos polideportivos, que ya hay 5 inaugurados en Chile, vamos a construir 20 más en los próximos años, y para que la gente lo sepa, son polideportivos que son de lujo, con una infraestructura de primer mundo, con una multicancha, con salas de musculación, con salas multiuso, con distintas actividades deportivas, y lo más importante, son gratuitas para la comunidad. Acá hay salas de musculación, gimnasios, digamos, como los Pacific, como los Sport Time, pero que aquí la gente no va a pagar un solo peso para utilizarlo. Son abiertos a la comunidad. Todos los talleres del Instituto Nacional de Deportes, talleres de balonmano, de básquetbol, de fútbol, incluso de judo, de karate, están a disposición de la comunidad para que los vecinos se inscriban y puedan hacer deporte ahí. Esa es una muy buena noticia, es una inversión de cerca de 5.000 millones de pesos. En conjunto lo vamos a invertir entre el gobierno regional y nosotros como Ministerio del Deporte, y esperamos que de aquí a 18 meses podamos tener ese centro que va a ser una realidad en un lugar además de Iquique donde no hay más infraestructura deportiva que esta, y va a ser un verdadero legado de la administración del presidente Sebastián Piñera. Sí, y esos centros me imagino que van acompañados de un plan de gestión y de mantención también, porque muchas veces ocurre, ¿cierto?, que se entregan estos recintos y después con el tiempo se van deteriorando y terminan, digamos, prácticamente destruidos. Hay que volver a foja cero. Lo hemos visto muchas veces, digamos, en nuestro país. Me imagino que hay ya la experiencia, ¿cierto?, exige un buen plan de gestión, un plan de manejo y mantenerlo en el tiempo. Tal cual, o sea, qué buena pregunta, porque fíjese que durante la campaña presidencial del año 2017 del presidente Sebastián Piñera, cuando estábamos trabajando en el programa deportivo, el presidente nos decía que falta a la infraestructura hay que darle vida, hay que darle algo, porque de lo contrario nos pasaba que, por ejemplo, recorríamos barrios en distintas partes de Chile donde se construyeron canchas durante la primera administración del presidente Piñera, y hoy día estaban botadas, canchas de lujo incluso, pero que nadie sabía ni quién tenía la llave para poder abrirle y jugar. Entonces los centros Elige Vivir Sano vienen a llenar eso en el sentido de que es la infraestructura, pero es un programa que tiene vida. Porque, por ejemplo, tiene 3 bloques horarios. En la mañana está a disposición de los colegios que no tienen una infraestructura para la clase de educación física, para que ahí hagan la clase de educación física. Después hay un segundo bloque durante la tarde donde están todos los talleres del Instituto Nacional de Deporte, participación social, crecer en movimiento, Promesas Chile. Y después en la noche abierto a la comunidad. ¿Y qué quiere decir abierto a la comunidad? Que, por ejemplo, si los vecinos se organizan y reservan para jugar un partido entre los vecinos, ahí tienen un gimnasio de lujo. Por ejemplo, en Santiago, en El Espejo, donde está inaugurado, tenemos la Liga de Fútbol Down, una cosa maravillosa que funciona en esos horarios. Y todo esto es gratuito. Y el vecino, como le digo, además, puede asistir al gimnasio, se inscribe y va a tener un personal trainer, una evaluación
una evaluación, digamos, del porcentaje de grasa, de seguimiento, con un programa deportivo, todo eso a disposición de la comunidad. Y por eso le damos alma, con una mantención. Y por eso es que el financiamiento no es exclusivamente del Ministerio del Deporte a través del INE, sino que es 50% con el gobierno regional. Porque la administración, todo este programa que yo le digo, es caro, es bastante caro, pero lo asumimos nosotros como Ministerio del Deporte. Porque de esta manera no se transforman en elefantes blancos, sino que son lugares realmente activos y que están con el espacio que la comunidad merece para hacer deporte. Por último, subsecretario, se ha hablado, ¿cierto?, de que nuestro país podría ser sede de la Copa América y sabemos que eso se debería estar resolviendo en este minuto, en estos días. ¿Cuál es la disposición del gobierno, digamos, para asumir ese desafío? La verdad es que por ahora no hay nada concreto. Lo único concreto por ahora es que la Copa América le corresponde la sede a Argentina y Colombia, países que sabemos que están en momentos muy delicados, Argentina por la pandemia, donde están en un momento muy peak, y Colombia por un estallido social bien intenso que les ha tocado vivir. Pero dicho esto, nosotros como gobierno siempre vamos a estar abiertos a conversar y a poner a disposición al país, si así se requiere, para que se puedan hacer eventos deportivos internacionales que inspiren a la gente a hacer deporte, que inspiren a la gente también a tener entretención. No nos olvidemos, y el fútbol en eso ha cumplido un rol bien importante, porque por un lado tenemos que quedarnos en la casa, que es el llamado para no contagiarnos, pero también se ofrece a través de la televisión entretenimiento, y eventos como la Copa América además van por televisión abierta. Pero hasta ahora, dicho esto, hasta ahora lo único concreto es que la Copa América se hace en Argentina y Colombia. Si hay un cambio de decisión, obviamente se conversarán los términos, pero en la medida que no impliquen un gasto para el país, porque hoy día obviamente la prioridad está en el combate a la pandemia, en recuperar los empleos y no en invertir en un torneo internacional, sino que poner a disposición el país, pero sin que signifique una inversión. Ok, bueno, muchas gracias, subsecretario, por acompañarnos en esta entrevista. Aldo, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo a toda la comunidad de la región de Tarapacá. Y bien, ahí estaba, ¿cierto?, la entrevista con el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, quien nos comentó buenas noticias para nuestra región y también, ¿cierto?, para el país en lo que respecta a deporte. Nosotros continuamos en Iquique al Día, en Iquique Televisión.